Bueno, muy bien. Bueno, Seba, no sé si tenés algo para arrancar ahí, algunas cuestiones Sí, de esta, no sé en qué quedaste vos, si pudiste arrancar con esto de psiquiatría materialista, o te quedaron cosas de sí, antes. sí, no, arranqué con el apartado de psiquiatría materialista y varias cosas que marqué, que me llamaron la atención. La primera que no sé si me queda muy claro, que es que ahí la página 29, bueno, cuando arranca el apartado, dice, eh, retoma a Clerenboy y dice, bueno, que el delirio para él tiene como un carácter secundario, ¿no? Ujú. Eh, y al final de la página dice que es secundario respecto al funcionamiento y a los fallos de la máquina deseante. Y esa parte Sí, como que eso lo dicen no... Deleuze y Guattari, ¿no? Claro. Eh, eso como que no me quedó muy claro a qué se refiere con ese carácter secundario en relación al funcionamiento y fallos de las máquinas deseantes. Claro, es que para Deleuze y Guattari el delirio es expresión de lo que va sucediendo con esa confrontación permanente que ellos colocan, ¿viste? En este, en una interacción continua entre cuerpos sin órganos y las máquinas deseantes, ¿no? Ujú. Entonces los delirios y los tipos de delirios también son expresión de eso. Por lo tanto, de las máquinas que hay en juego, ¿no? Como la máquina milagrosa, la máquina célibe, la máquina paranoica, ¿sí? Mm. En función de eso es que lo señalan. Sí, igual no me queda muy claro porque dicen que tiene un carácter secundario. Ujú. ¿A qué se refieren con eso? ¿Y qué secundario? O sea, eh, al ellos colocar esta cuestión de que hay eh, estas dos cuestiones, ¿no? Como decíamos, el cuerpo sin órganos, esa energía vibrátil, intensa, no organizada, pero que también puja por un cierto tipo de organización y desorganiza lo organizado, etcétera, ¿no? Ujú. Que sufre incluso por las organizaciones también queriendo otra cosa, ¿no? Las máquinas deseantes que eh, son como estos elementos que le traen al cuerpo sin órganos la organización, en cierto modo, ¿no? Y también Ujú. en esa puja es que se van generando estas cuestiones. Los delirios son expresiones de esa puja, ¿me entiendes? Por eso es Ajá, secundario, ¿sí? ajá. En ese plano, un delirio es secundario. O sea, el plano de lo que expresamos como verbalización, visión, etcétera, es secundario a eso. Ujú. ¿Sí? Entiendo. Podríamos decir, incluso, hasta pensando no en el plano del delirio en sí mismo, pero, a ver, Deleuze y Guattari, por ejemplo, en más de una ocasión, de hecho, hablando sobre el antiedipo, hay una entrevista, por ejemplo, donde ellos señalan que más allá del delirio o no delirio, en el plano humano se juega mucho de lo irracional y lo delirante en sí mismo, ¿no? Este, el capitalismo ya tiene su delirio, las religiones tienen su delirio, ellos dicen, ¿no? Este, para creer en el capitalismo hay que creer en el capital, en el dinero, en ciertos mecanismos de juego, de la bolsa, etcétera. Y eso hace a una creencia compartida, que no deja de ser delirante. Esos axiomas que genera el capitalismo son delirantes, ¿no? Mm. Así como para creer en la religión católica hay que creer que María era virgen y que engendró Dios a Jesús, etcétera, etcétera, ¿no? Son como esas cuestiones que no se cuestionan, ¿ah? De base. Entonces, podríamos decir también que lo que discurseamos y actuamos en buena forma corresponde a estos delirios.
De hecho, la máquina milagrosa, ¿no? Como máquina expresiva del registro, de la distribución, tiene mucho en sí de delirio, ¿sí? Es como que necesitamos, como ellos dicen, milagrosear el mundo, ¿no? Generar una lógica, en cierto modo, divina, entre comillas, donde vemos, tenemos el mundo de esa locura. ¿Sí? Que nos Ujú. hace también percibir el mundo de cierta manera. ¿Sí? Entonces sí, el axioma capitalístico te lo hace delirar de cierta forma el mundo. ¿Sí? Ya estás metido en un agenciamiento que delira. Mm. ¿Sí? Entonces, por eso es que es secundario. ¿Sí? Porque el delirio de lo que da cuenta es de un plano de producción de lo real. ¿Sí? Eh, Claro. entonces, es secundario. Igual que es secundario el accionar nuestro comprando una cosa, vendiendo otra, trabajando, pagando un boleto, etcétera. Eso es lo que hacemos, pero después está el plano explicativo de eso, de por qué hacemos eso. Y, y- y eso es lo que hay que explicar. Entonces, si hacemos una explicación de esa expresión, lo que vemos es cómo funciona la realidad en sí. Por ejemplo, la realidad del sistema capitalístico en el que estamos. Bueno, con el delirio es lo mismo. Lo que hay que explicar es cómo se produce. Por eso es secundario. ¿Sí? Desde ese lugar es secundario. Entiendo. Y también en otra parte de las primeras páginas del apartado dice, en relación al esquizofrénico, que, que el esquizo ya no cree en el yo. Mm, Eh, y después dice, bueno, eh, como que se le intenta introducir esa dimensión familiarista eh, al esquizo. Y me mm, acordaba de una frase que dicen Deleuze y Guattari, no me acuerdo en qué parte del libro, pero dicen así como que el psicoanálisis le ha puesto padres al inconsciente. ujú, Eh, es súper radical esa idea y creo, no sé si tiene relación con esto de que el esquizo ya no cree en el yo, porque dice, bueno, el yo es como papá, mamá, ujú, y es como que Freud de alguna manera, por lo menos en su práctica y en lo que intentó es, o su manera de verlo, pensar el psicoanálisis, es de como de neurotizar al sujeto. sí, Ujú. ahí va. El tema es que en Deleuze y Guattari, cuando dicen esto también, eh, están queriéndonos decir que en sí lo importante no es acá lo personológico, el yo, el papá, la mamá, el hijo, el triángulo, ¿no? O estructuras, sino que acá lo importante es lo que sucede en la realidad. Entonces, eh, si ellos en ese plano de producción de la realidad como la piensan, están viendo que más que un yo, hay una subjetividad en proceso que responde y está conectada con ese proceso sociohistórico, cósmico, etcétera, ¿no? De producción continua, em, y que incluso em, ese mismo tipo de proceso productivo es un proceso eh, que ellos lo van describiendo como esquizofrénico, en ese plano de que hay toda una conjunción maquínica de todas esas cuestiones que nos hemos acostumbrado en modo idealista y milagroseante, hablando de este concepto
de Máquina Milagrosa a dividirlo en planos, y a veces creemos que esos planos son unos apartados que realmente existen, ¿no? Y en realidad no existen, en realidad son planos que le ponemos, ¿sí? Expresiones secundarias a la cosa. Papá, mamá, yo también son expresiones secundarias a la cosa, ¿sí? Em, es muy pobre lo que tenemos como sujeto, como yo, eh, todos. Entonces, papá, mamá también. Este, hablar de papá, mamá no está hablando de la realidad que ahí se está produciendo, ¿sí? Eh, es hablar como casi que de estructuras huecas, si se mm, quiere, ¿no? O de estructuras, ¿no? Deleuze y Guattari trascienden esta cuestión. Entonces, hay como una lógica transductiva, transindividual. eh, entonces, transversal, como el mismo Guattari la definía. Entonces, desde ese plano, es que, en primer lugar, no importan para Deleuze y Guattari eh, tanto las cuestiones ligadas a papá, mamá, yo. Em, lo cual no quiere decir, insistimos siempre, que lo que en estos procesos de interrelación se den. Obviamente que las cosas que ahí suceden como procesos interactivos y de interrelación son parte de una producción también, ¿sí? Eh, pero no es con la cosificación papá, mamá, yo como se da la cosa, ¿sí? ujú, Y más en el esquizofrénico, donde el esquizofrénico realmente eh, ya, como dicen ellos, ¿no? ¿Qué es esto de decir yo en el esquizofrénico? Que carece prácticamente del mismo, que lo tiene fragmentado, ¿no? Ya hablando en lenguaje psicoanalítico, este, eh, que está ya totalmente en corrientes intensivas de devenires múltiples, donde está totalmente más cercano a la materia productiva, intensa, como dicen Deleuze y Guattari, ¿no? Eh, ellos hacen ahí una cuestión donde asemejan mucho el proceso de producción real al proceso de lo que pasa con el esquizofrénico. Incluso lo hacen con el capitalismo, ¿sí? El capitalismo tiene una lógica muy esquizofrénica, van a decir ellos. mm, ¿Ah? Siendo en buena parte su límite la esquizofrenia, justamente, porque el plano de la locureta la van a tener, el capitalismo la limita, por el axioma del capital, justamente. ¿Ah? Se puede admitir cualquier locura en el capitalismo, pero esa locura tiene que estar codificada con valores muy claros de capital. Si no hay capital, si no hay axiomática de capital, ¿no? Lo cual es muy interesante, ¿no? Porque podría hasta hablar de por qué personajes tan locos, ¿no? Toman, ¿no? Son mm, emergentes en buena parte de por mm, qué del poder hoy día, ¿no? Lo han sido también a lo largo de la historia, no solo en estos momentos, pero también, ¿no? Más en estos procesos que estamos viviendo, que son muy claros de reconversión del capitalismo, ¿no? Este, porque hay un límite de la explotación, porque ya se pasó la cuestión de la sustentabilidad del planeta, porque ya no hay lugar para todos, si se sigue con esta lógica. Incluso si se parara esta lógica de explotación, es casi irreversible buena parte de lo que se ha hecho ya con el planeta y demás. Hasta habría que ver si da o no este, para todos los seres humanos y en función de las líneas posibles de reproducción de lo humano, ¿no? Ya hay quienes este, señalan que estamos en un proceso de cuasi extinción, ¿no? En fin, y que el capitalismo se está proyectando ya, como dicen en una parte por acá del Guattari, hasta por fuera del planeta, ya, ¿sí? Que de hecho hay muchos proyectos ya de eso en ese plano. Pero bueno, el límite acá del, este, del capitalismo es la esquizofrenia. Pero la esquizofrenia a su vez es
un modo productivo que tiene el propio capitalismo para producirse, porque desterritorializa y descodifica permanentemente, ¿sí? Genera un axioma, a diferencia, ¿no? de los valores que se imprimían en el modo paranoico de generación de sociedad, el modo imperial, ¿no? El modo de los grandes estados imperiales, de los reyes, de los paranoicos, el poder, donde el cuerpo sin órganos estaba más ligado a ese poder del cuerpo del rey, del déspota, se pasa a este cuerpo más descodificado en el propio capital y su axioma, ¿no? Donde ahí los códigos se van rompiendo y generando otros, ¿no? Hay una descodificación y recodificación continua, permanente. Este, eh, Algo similar hace la esquizofrenia, ¿no? Para Deleuze y Guattari. Genera una descodificación de los códigos que generamos para poder hablar de la realidad, nominar la misma, ver la misma. Bueno, el esquizofrénico hace algo similar, transformando la visión de la realidad en una cuestión sea más inútil. Entonces, bueno, ese es el límite, por decir de un modo, del capitalismo. El capital no importa, toma de todos lados, pero sí produce cuestiones, por lo menos, que tengan la utilidad de capital. ¿Sí? Así sean lo Mm. más inútil del mundo, no importa, pero si genera un valor de uso y un valor de mercado, ¿no? Ya está, ¿no? Eso es útil. Entonces, em, el tema principal va por ahí para ellos, ¿no? Es la producción de la cosa. Entonces es por eso que ellos dicen, y hablan un poco despectivamente del tema del yo ahí, ¿no? Si bien yo Mm. siempre insisto un poco que el yo es, bueno, el yo es importante también, porque es importante cómo nos organizamos, ¿no? Y en la organización para generar esto que tanto dice Pillon, de la transformación activa es como importante, ¿no? De la adaptación Ujú. activa, transformadora, Sí. crítica, ¿no? Es un plano importante de la cosa. Ellos, de hecho, tampoco es que hacen una valoración de la esquizofrenia como la locura, como una especie de eh, endiosamiento de la misma, o que el revolucionario, tiene como ideal la locura. No, ¿verdad? Cosa que les han tildado varias veces a ellos, y Mm. les han dicho, ¿no? Más en estas disputas y, o diálogos y entrevistas y demás sobre el antiedipo, y ellos más de una vez señalan, no es la idea, generar una, una idealización de la locura ni nada por el estilo. Solo tomamos de la esquizofrenia esta dimensión para explicar la producción de lo real por un lado y por otro lado también para visualizar que el plano transversal y conectivo, que en buena parte hace a veces el esquizofrénico rompiendo esquemas y códigos, pueden ser útiles para conectar, ¿no? Entonces, cuando ellos plantean el esquizo como revolucionario, lo dicen en este plano también, ¿no? Ahí sí tal vez podríamos decir, yo consciente que él logra hacer conexiones, este, eh, y amplificar la mirada sobre lo que va pasando en los planos de lo real, para generar prácticas críticas, transformaciones de la misma, ¿no? En ese plano es que ellos hablan más de un esquizo, ¿no? Que no se coloque tanto en un plano
de lo que yo llamo más lo paranoico, lo moral, lo sedentario, lo molar, en este plano de aquel que se para bajo un dogma, una estructura, un sistema, ¿no? Que explicaría hasta el cómo hacer la revolución, ¿no? En ese plano es que para ellos el esquizo tiene ese potencial, ¿no? Diferente esta cuestión, ¿no? De, bueno, de hacer la revolución por deseo y no por deber o por orden, ¿no? Muchas veces la- las morales de ciertas importantes en la historia de grupos de izquierda y demás la tienen, ¿no? Entonces, como esta cuestión que ellos cuestionan mucho, ¿no? ujú. Ya de la crítica al comunismo soviético, ¿no? A Rusia, etcétera, ¿no? En la Rusia soviética. No sé Mm. si por ahí contesté o te entreveré más. Sí, sí, sí. O por lo menos da para seguir interrelacionando e interdialogando, que es la idea, ¿no? Sí, Recordemos que no, es un además, taller. Yo no tengo la verdad absoluta. Digo ujú, lo que yo tengo de mis lecturas, ¿no? sí. No, pero además es súper interesante esa idea de que, como retomando esta frase que no me acuerdo en qué parte del libro lo dice, que le han puesto padres al inconsciente, es como que lo que interpretó Freud en relación a- a cómo está ligado la producción del inconsciente con la trama edípica, como si fuesen indisolubles, o sea, dos caras de la misma moneda, y ellos plantean que no. O sea, es una dimensión más de otros registros. Claro. Eh, pero me resonó esa frase de le han puesto para el inconsciente, porque en realidad como que de alguna manera critican que Freud como depositó en el inconsciente eh, la imagen paterna, materna, digamos, eh, pero que en realidad la producción del inconsciente, la producción deseante no se acota solamente a ese registro. Incluso uno podría decir que es secundario, como el delirio. Eh, Exacto, también. mm, Para ellos ujú, toda producción que aparece como edípica es secundaria. Hay que rascar más porque hay más cosas, mm, justamente, ¿no? claro, El inconsciente para ellos es un inconsciente ontológico, ubicado en un plano netamente trascendental e inmanente. Está en todo. Entonces, eh, para ellos todo es inconsciente, en cierto modo. Este, claro. y es un inconsciente que no se define por por una estructura, ni se define por una teatralización de lo que pasa con el Edipo, yo, papá, madre, todo ese plano, ¿no? Este, con ciertas estructuras que hay ahí, ¿no? La angustia, la castración, etcétera. Pero no, para ellos es mucho más, no solo compleja, sino también está en ese plano de la multiplicidad como interviniendo permanentemente en todo. ¿Ah? Eh, entonces es un inconsciente que ya no es personológico, no es personal, no está dentro de, sino que atraviesa, en cierto modo, todo y hace actuar a todo y a todos. ¿Sí? Mm, Este, entonces es un inconsciente que, como decimos, a veces se acerca un poco más al junguiano, pero sin esa cuestión mítica, trascendental y hasta edípica que tiene Jung, ¿no? Porque sí, me Jung acuerdo. comienza a hablar de más de arquetipos, pero no, son como edipos celestiales los que hay en la vuelta. Mm, Entonces, sí, se va más para ese lado, ¿no? Porque Jung es muy interesante, tiene visiones de lo cultural y transcultural, e incluso cuando se enfoca en lo religioso, trabaja mucho estas cuestiones de lo religioso ligado a las culturas, de las diferentes religiones, ¿no?
y diferentes ujú, culturas y diferentes modos de sociedades y demás. Pero se queda en ese plano muy del Dios trascendental, de estos arquetipos más este, celestiales, ¿no? Entonces no logra unir lo que ellos dicen, ¿no? Con relación a el inconsciente como una producción, una industria, ¿sí? Eh, una producción, ellos no equiparan ahí esa cuestión de naturaleza, industria, historia, ¿no? Es como un combo en sí mismo único, que incluso las nominaciones tampoco los separan, son un proceso solo, ¿sí? Este, también son miradas estructuralistas, es decir, hay naturaleza, hay historia y mm, hay este, eh, industria. Está todo junto, está todo mezclado. No es mm, no son tres cosas claro, que podemos apreciar, ah, esto está acá, esto está allí, esto está claro, allí. Si no mm, caemos en lo que hace, no, por ejemplo, esto que le critica a Marx a Feuerbach y que Deleuze y Guattari se lo asimilan a sí, Clenenbohm, sí, ¿no? sí, sí, Eh, uno es materialista solo cuando ve los mecanismos del fenómeno como son en cierto plano de eso material. ujú, Eh, y cuando quiere, y no usa para eso la historia, y cuando quiere aplicar la historia, deja de ser materialista. Entonces, hay que eh, apreciar justamente esta parte, ¿no? Que ya la traía Marx. Por eso Marx, para muchos marxistas, uno de los principales aportes es el materialismo histórico, ¿no? Porque justamente logra visualizar Marx los procesos de producción de lo real que son históricos, ¿no? Entonces no podemos arrancar la historia de los procesos de producción. Es una historia que está y es viviente, está en movimiento, ¿sí? Hay que visualizarla a lo largo de la historia, genealógicamente y también en su producción de actual. ¿Mm? Hacer un poco ujú, esto que decía Nietzsche siempre, ¿no? Esta genealogía para explicar lo que está pasando hoy día, ¿no? Nietzsche justamente criticaba a los psicólogos de su época que se quedaban en lo que pasa en el sujeto solamente, su escasa vida como mucho relacional. mm, Y había que ir para explicar lo que es el pensamiento de los sujetos, hay que ir a la historia, ¿no? Y explicar lo que ha mm, pasado en procesos históricos, en procesos de culturalización, los procesos de guerras, las religiones, cómo las religiones han generado marcas indelebles, fuertes en el pensamiento, ¿no? mm, Esto de Foucault, Nietzsche han traído mucho este, por ejemplo, ¿no? Todo lo que el, las religiones o tal vez en un plano de pensamiento que muchos generan en forma unívoca, la religión judeocristiana ha generado en nuestras subjetividades, ¿no? Y en buena parte ha ujú, sido en base a sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Esclavizaciones, guerras, muertes, miedo, por ende. ¿Mm? Por ejemplo, la gran Edad Media fue una gran era del miedo, ¿no? Del terror. ujú, Se generaron ahí muchas cuestiones de nuestra subjetividad, ¿no? De hecho, mm, la modulación continua de la subjetividad que va generando siempre pliegues en lo histórico, como dice Foucault. Y sí, los miedos al peligro van generando esas cosas que se transmiten generacionalmente. sí, Todo sí, eso es el inconsciente ontológico, ¿no? Todo eso. ujú, sí. Sí, no, pensaba como además esa concepción del inconsciente más abierta a lo real, a lo social histórico, permite una mirada mucho más compleja
del padecimiento subjetivo, por ejemplo. Exacto. Pensaba, me estaba acordando de cómo durante el terrorismo de Estado, bueno, en los distintos países en América Latina, eh, psicólogas que atendían pacientes y que, por lo menos, o por lo menos en Argentina, con el auge del lacanismo en ese periodo, lo social histórico y lo político ahí quedaba totalmente omitido, ¿no? En parte por el contexto, porque obviamente hablar sobre la violación a derechos humanos o pacientes que eran militantes, bueno, de alguna manera era exponerse, pero también como el lacanismo en el caso particular de Argentina en ese periodo contribuyó a deshistorizar de alguna manera lo inconsciente o a despolitizarlo, porque lógicamente había algo ahí de todo ese contexto que contribuía, ¿no?, a la producción del padecimiento subjetivo. Sí, como todo siempre dependerá de quiénes, ¿no? Pero sí, entiendo lo que vos decís. De hecho, también los kleinianos, ¿no? Mm, De hecho, eh, más allá incluso de que no diría los en global, pero sí muchísimos psicoanalistas se mantuvieron de izquierda, estuvieron en en luchas sociales, incluso algunos hasta jugándose en la clandestinidad, y muchos, ni hablar que tuvieron que exiliar por razones justamente políticas. Pero sí, hay un tema que ahí denuncian de Lesi Guattari claramente, que tiene que ver con el mecanismo de trabajo del psicoanálisis, justamente, mm, ¿no? Porque, claro, si todo lo remitimos a vínculos entre personas y que las personas más importantes son papá, mamá, yo, y es más, en los planos más idealistas de los fanatismos psicoanalíticos, todavía eso decimos, no, y son fantasías que ya son, vienen heredadas, entonces ya hay un plano fantástico estructural que estructura Edipo ya de arranque, entonces uno nace edipizado y está en Edipo y solo con eso es lo importante. Entonces, este, estés en el contexto en el que estés, el plano de lo social histórico pasa a tener un lugar secundario, ¿no? Salvo que te escupa en la cara, ¿no? A ver, era lo que le decían Deleuze y Guattari, ¿no? En algo que vamos a ver más adelante a Melanie Klein cuando interpretaba a los en el marco de la guerra mundial, el niño jugando con elementos de guerra y otros y todo lo que hacía Klein era interpretar en base a papá, mamá, yo, pecho malo, pecho bueno, etcétera. Este cuerpo de la madre, cuerpo del padre, etcétera, etcétera. Y entonces no había ningún señalamiento en relación a la realidad que estaba viviendo ese niño. ujú, ¿No? Niño te estaba describiendo, hay bombazos, nos tenemos que esconder dos por tres cuando atacan los alemanes nos tenemos que ir a los búnkeres, etcétera, ¿no? Y esperar que pase la oleada de ataques. Este, hay una guerra, ¿no? mm, Melanie Klein se aferraba a su teoría y no salía de ahí, ¿no? Este, De hecho, es las cosas que ha hecho que hasta Freud, ¿no?, tenga también cierto resquemor a pensar a veces la sociedad en términos actuales, ¿no?, de su actualidad. Le costaba pila, no lograba visualizar, así sea de una forma crítica, lo que pasaba en su momento, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a la Revolución Rusa
los movimientos de los obreros, etcétera. No era un tipo que ¿no? Le costaba salir de su aparato de pensamiento y discurrir en ese real social. Se le iba, se le fumaba y como mucho hacía un acto, yo diría, muy junguiano de explicar lo que pasaba en la sociedad actual, yéndose a cosas, teorías muy míticas, ¿no? La horda primitiva, Claro, Toque Tabú. ¿no? El padre no sé qué, allá a lo largo de la historia. Siempre veía Edipos por todos lados el tipo, ¿no? Y de eso no se iba, entonces, claro, le costó visualizar Sí. Y la sabes que realidad, sí, ¿no? en relación a eso a mí me pasa, no sé cómo lo ves tú, pero de que en la actualidad la orientación lacaniana, milleriana, ¿no? Como más contemporánea, ubica lo social como algo equivalente a la época, ¿no? Como la época, pero en un sentido bastante abstracto porque que es muy general, me parece. Pero además pasa algo ahí, o por lo menos yo lo entiendo así, que por lo menos acá en Argentina, Uruguay, Latinoamérica, se importan estas teorías, conceptualizaciones de la época, no se dimensiona de que la producción teórica, ¿no? de esa conceptualización tiene que ver con ciertas coordenadas geográficas, culturales, ¿no? O sea, en general son pensadas en Francia, ¿no? En Europa Occidental. Y es como si lo social se acotara a una mirada como muy general, muy abstracta de la época, cuando es pensado además esa época en otras latitudes que si bien pueden haber, obviamente, similitud y bueno, y compartimos también obviamente cuestiones epocales, lógicamente, vivimos en el mismo planeta y en el mismo hemisferio, pero me parece que ahí falta una lectura mucho más situada, más local respecto a lo que se entiende por época, porque no es lo mismo claramente la época, si se quiere, en Latinoamérica, con todas las cuestiones más políticas que ocurren, que en Europa Occidental. Sí, tal cual. Y no solo eso, ¿no? Sino hasta la falta de entender eso epocal, ¿no? Aparte también, ya eso te habla de una categoría, ¿no? Que tienen como de dar un lugar secundario. Como esto es epocal, cultural, social. Claro, Ahí la más importante, claro. ¿entiendes? Yo me acuerdo cuando vino Alush acá al Uruguay, estuve ahí un rato en una conferencia que dio en la Facultad de Psicología. No soy lector de Alush y solo lo tenía de nombre. Ujú, Este, y recuerdo que se le preguntó sobre cuestiones de cómo leía, ¿no? Se le preguntó, me acuerdo, a una profesora de sociología, justo, mm, de cómo veía él hoy día las sociedades con la digitalización, el aceleracionismo, los cambios, pa. Y se restringió a no decir nada y a decir que él era psicoanalista, que no se dedicaba a esas cosas. Y bueno, está. Esa es la visión recortada, ¿no? Que suelen tener, ¿no? sí, sí, Es como que lo que pasa en lo social no importa cuando es lo que pasa. Lo que le pasa a la subjetividad es lo que pasa en la sociedad. Este, es así, ¿no? No podés recortar, ¿no? claro. El gran dilema, ¿no? Porque ya ni siquiera bueno, en buena parte Freud lo decía en psicología de masas, ¿no? Toda psicología individual es social. Si bien Freud se quedaba con esa captura de el papá, la mamá, que son vínculos, por ejemplo, entonces ya eso implica que es una psicología vincular. Ujú, Pero eh, también lo vincular es todas estas otras cosas, ¿no? Que Guattari este, coloca como lo prepersonal, ¿no? Todo esto que bombardea continuamente a nuestra producción subjetiva y no solo la bombardea en un plano como si fuera algo exógeno, no, es claro, un bombardeo continuo
porque es así, ha sido así siempre y seguirá haciéndolo. ujú, Este, es el plano de producción inmanente, de lo real, y está todo en esa conectividad en la que estamos viviendo y de lo que nos damos cuenta y de lo que no, ¿verdad? ujú, Este, entonces, no intentar dar cuenta o lectura de, por lo menos lo que se está diciendo sobre lo que está pasando en la actualidad, es como muy jodido, ¿no? Es como quedarnos con esos mitos, con esos fantasmas, ¿no? Por ejemplo, a ver, le está pasando muchísimo al psicoanálisis y creo que recién ahora en estas últimas generaciones, algunas de las últimas generaciones de psicoanalistas han logrado integrar, por ejemplo, los elementos de diversidad sexual, ¿no? ujú. este, Les ha costado pensar un psicoanálisis queer, un Sí, psicoanálisis más abierto a las este, eh, cuestiones ya mucho más diversas, ¿no? Es que como que se quedaron en la época del feminismo más clásico, por decirlo de algún modo, y de ahí no habían avanzado demasiado, ¿no? Al menos en los discursos que yo veía del psicoanálisis hasta no hace mucho. Recién ahora se ha abierto a trabajar un poco más este, las cuestiones de la diversidad sexual, ¿no? Este, de hecho, en ese campo, por lo que he visto hasta ahora, los investigadores y psicólogos americanos le tomaron la delantera hace muchos años, ya en ese plano, y están en otro plano ya bastante más fuerte, ¿no? Psicólogos y sociólogos americanos, ¿no? Este, Al menos por lo que vi en un curso que hice hace un par de años sobre este, salud mental y cuestiones relacionadas con la diversidad sexual, con uno de los profes de acá de psicología, un compañero que lo tuve de generación, Paribanu Freitas, y que justamente, ¿no? A ver, bueno, un hecho muy fuerte es, por ejemplo, cuando fue, ¿no? Está en el famoso libro, no sé si alguna vez lo viste, de Paul Preciado, ¿no? sí, El informe para la Academia de muy bueno. Psicoanalistas, ¿no? Mm. Bueno, que no lo pudo terminar de leer, de decir. Claro, creo que no, sí, no me No acuerdo fue bien. como muy. O No, sea, no, no fue bien generó recibido como un claramente. quiebre, ¿no? Sí, Entre gente que la buchoneaba y gente que la aplaudía. aplaudía, sí, Exacto, ¿no? Es como que no pudieron escucharlo, en definitiva, sí, ¿no? Escucharle. Este, ¿No? Recién, a posteriori, ha ido entrando de a poco el tema en la cabecita de las organizaciones psicoanalíticas. Les cuesta horrores, ¿no? Porque están sí, muy atados al control social, ¿no? Con todo esto. Y sí, a sí. cierto modelo de control social ya está arcaico y viejo, que ya creo que a esta altura ni les interesa demasiado a los que Mm, tienen intereses en que haya cierto control social, ya no pasa por ahí. claro. Han quedado en una cuestión cuasi cristiana familiarista. Sí, sí. No, sí, pensaba en esto de lo social, lo epocal, que además me parece muy difícil no pensar el campo social en el contexto latinoamericano, sudamericano, sin contemplar la propia historia de la colonización, la conquista, ¿no? Claro. Digamos, cómo se fundó de alguna manera los estados-nación. Eh, bueno, las dictaduras, o sea, un poco lo que dicen Lese Guattari en ese contexto, en esa época, la Revolución Rusa, la Revolución Cultural China, el Mayo 68, bueno, procesos sociales e históricos que evidentemente atraviesan la producción del inconsciente y como vos decís, no es algo exógeno que viene de afuera e influye, sino que lo atraviesa directamente, Lo constituye. lo constituye exactamente. No Y es como acá exógeno. en la Latinoamérica, escucho, por ponerte un ejemplo, ¿no? Porque acá en Argentina predomina más la orientación lacaniana milleriana y no se escucha nada de eso. O sea, es como que imparten teoría desde Europa y Sí, sí. de Ni las siquiera con crítica, particularidades, ¿no?
Sí, sí, ¿no? Y de porque las particularidades de la región, nada. claro, porque hasta ¿no? Uno piensa, ¿no? Un autor como Guattari, por ejemplo, que Guattari debe ser el autor francés menos francés que existe, ¿no? Porque Sí. es un tipo que no es muy respetado en Francia, y además ¿No? no es muy leído, es muy respetado. Ah, mira. Es más visto por algunos planos de más de filósofos, te diría, que incluso dentro de Que de psicólogos cronistas. Claro. o psicoanalistas, ¿no? Son muy pocos los que toman Mm. realmente en serio el trabajo de Guattari. Incluso te diría, lees que si bien tienes más este, importancia, tampoco es de los filósofos más fuertes. No, claro, desde Sartre, Foucault. Este, claro, sí, Foucault es mucho más relevante, Derrida incluso más relevante que Deleuze, ¿no? Deleuze, de hecho, me acuerdo cuando vino Claude Mercier acá, un psicoanalista que conoció a Guattari, que la esposa es una antropóloga que conoció a Guattari también, trabajó con él, Bárbara Klosewski, que Guattari toma el concepto de territorio existencial de ella, de un estudio de eso. Ah, mira. Ella es integrante de la revista Quimeras. Y me acuerdo que traía una revista de filosofía francesa, y había un recordatorio por el nacimiento de Deleuze, y decía, se llamaba el artículo de Deleuze el loco, ¿no? Decía, decía el tipo, para que vean cómo tiene la filosofía francesa Mm, a Deleuze, ¿no? Lo tratan más como un loco que otra cosa. claro. Entonces, no, son como autores menores. Mm, Bueno, por suerte, ¿no? De hecho, Guattari tuvo se metió mucho en el terreno latinoamericano, ¿no? Fue de los lugares donde más visitó. sí, No, lugares como México, Brasil, Argentina, ¿no? Chile en el último año sí. antes de morir que estuvo. Ujú. En Brasil fue infinitas veces, a México también varias veces. Ah, no sabía que había ido a México. Amistades ahí. ¿Eh? No sabía que había ido a México. Sí, sí, en México tiene una amiga que es este, una señora ya mayor, psicóloga, Silvia Marcos, Ujú. que Silvia Marcos, eh, hay artículos de ella, algún artículo en Lobo Suelto de Silvia Marcos, este, ahí está una entrevista que le hace una filósofa brasilera. Está muy interesante. Buscás Silvia Marcos y encontrás su Ujú. página web y demás. Y hay varios libros de ella para descarga. Ella estuvo muy metida en las reuniones que había de la red de alternativas a la psiquiatría en Latinoamérica. ¿Ah? Y trajo para convocó a una a una de los encuentros donde estuvo Basaglia, Guattari, David Cooper, en fin, Robert Castell, un montón. Este, Creo que el libro se llama Manicomios y Prisiones. Se encuentra Mm, por internet. Editado es muy difícil, pero se encuentra por internet, yo lo tengo descargado. Cualquier cosa me lo podés pedir, que ahí Guattari hace una ponencia sobre la revolución molecular. mm, Este, que tuvo varias además, ¿no? En México, Guattari. mm. Este, y, mm, y Guattari es uno de los autores que yo creo que a la cuestión del punto de vista decolonial le ha dado una Sí, importancia fuerte, ¿no? re. Guattari, de hecho, bueno, en México en esa época y también es muy notorio en Brasil, bueno, en Chile tuvo contacto con los mapuches incluso. Sí, sí. Ahí, Sacaron un libro hace 2 años en Chile, se llama Lucha del Deseo, sí, que es un compilado de entrevistas y exposiciones y sí, charlas de sí. Guattari en Chile. Muy bueno.
Sí, sí. Ese libro en sí es una condensación de dos libros sacados antes. Claro, claro. Que incluso, vos sabés que el libro inicial que sacaron está más completo. El El devenir de la devenir de la subjetividad. subjetividad de También lo leí. Dolmen tiene Sí, lo más leí también. contenidos. Puede ser. Sí, yo pensé que iban a hacer al revés, que le iban a dar más contenidos del encuentro en sí, Ujú. porque claro, ellos, después por lo que leí, pues, el libro La lucha del deseo lo llegué a leer en ebook y el compilador señala que no lo que sacaron fue aquellas cosas que estaban hechas en base a apuntes, porque Ah, no todo fue grabable claro, grabado. Y dejaron solo lo que había sido grabado. Entonces quedó claro. como más pequeño el material. Y le Ujú. agregaron, creo que las verdades nómadas, de Guattari Negri, que antes Creo que sí. están de hecho en un libro de Sí. Editorial Acal, y ahí lo agregaron a al libro, La lucha del deseo, con el compilado que ya estaba en otro librito que es Cartografías del Deseo. ¿Eh? Ujú. Este, Y, pero te decía esto, ¿no? Que el tema de los decoloniales, ya Guattari lo tiene muy Sí. fuerte, Deleuze y Guattari también, Ujú. obviamente, ¿no? Eh, Más con todo esto que ellos mismos trabajan, porque hay en el propio esquizoanálisis, si se quiere, una decolonialidad en su pensamiento Mm. de por sí, ¿no? Esto de ir pensando los diferentes tipos, por ejemplo, acá en el antiedipo, ¿no? Si bien es una cosa que más la señalan en el antiedipo y por ahí lo diversifican más después, ¿no? Porque evidentemente creo que ellos se dan cuenta de que en el antiedipo queda como una especie de grandes estructuras y no era la idea para ellos después dar esa idea así, ¿no? Como de consecución, de este, el cuerpo de la tierra, el cuerpo del déspota, el cuerpo del capital, ¿no? Más bien está todo eso más mezclado, más combinado, más impuro, y además eh, seguramente se conjugan muchos otros cuerpos sin órganos que escapan a ese plano registral, ¿no? Y que hacen más en el antiedipo, por eso lo descartan después y prácticamente no, si bien hacen alusiones a veces a momentos, pero no lo capturan en ese plano, ¿no? Ujú. Tampoco para dejarlo tan rígido, ¿no? Yo creo Claro. que esa era la idea de la obra posterior, ¿no? Deleuze y Guattari mismo hacen sus propias desterritorializaciones en su pensamiento y lo van moviendo también, ¿no? Van generando unas cosas. Tenemos modo de ver lo que van procesando. Este, entonces también eso mismo, ¿no? Hasta de no darle poder, el poder de este, como haría un pensamiento más evolucionista, ¿no? Y de decir, bueno, no, pero el pensamiento último es el más importante, bueno, no, en realidad pueden ser muy válidos el pensamiento del cuerpo sin órganos de la tierra o el del déspota o el del capital. Hay que ver en qué, cómo, el plano de afecciones, cómo se juega, pero no es que uno invalide a otro, ¿sí? De hecho, podemos hoy día visualizar como buena parte de las personas y grupos que ¿no? están luchando en torno a poder visualizar lo que está pasando con el planeta, con los recursos y demás, en buena parte son indígenas, ¿no? En Sí, Latinoamérica está pasando eso, sí, claro. De México para acá, Sí, y sí. están matando a esos portavoces, ¿no? De esas luchas. Hay una denuncia grande, además de, de, de la propia voz indígena denunciando estas cosas y luchando por cambios, los están matando, ¿no? Este, o sea, también hay ahí una cuestión, y que es interesante, ¿no? Porque
en ese plano también se juega lo colonial muchas veces, Ujú. ¿no? Cómo nos movemos también los demás con esto, ¿no? Es decir, ¿no? Cómo asumir también esa otredad que también sea nuestra, Sí. ¿no? Dice yo, que el otro soy yo, como dicen las madres, ¿no? Mm. Bueno, y en ese sentido creo que es Sueli Rolnik quien plantea esta idea del inconsciente colonial capitalístico, ¿no? Sí, Eh, Como retomando esta crítica de Deleuze y Guattari al psicoanálisis que eh, sostiene, bueno, esta concepción del inconsciente reducido a la tríada familiarista, pero además eh, desde una desde una lectura totalmente, bueno, sí, colonial, capitalista, eh, que tiene mucha relación con el familiarismo, ¿no? claro. Sí, sí, es que el familiarismo también es un modo colonial de entender la cosa, ¿no? Mm, Este, eh, colonial y muy propio prácticamente del siglo XX, ¿no? Eh, en función de las necesidades también del propio capitalismo de ir generando su propio modo productivo industrial que fue como achicando, ¿no? Esta cuestión grupo colectiva que tenían las llamadas familias, ¿no? Que eran mucho más familias extensas antes, viviendo, ¿no? Sí, ujú, ¿verdad? claro. El propio Freud lo que relata en realidad es, en buena parte de su novela familiar, es esta vida en gran familia, ¿no? De hecho, él reconoce que hizo más Edipo con un tío que con el padre, que era más, parecía un abuelo, ¿no? Ujú, Este, de- y de hecho estábamos ahí viviendo todos juntos, ¿no? Entonces eran los abuelos, tíos, los padres, hermanos, etcétera, en vida comunitaria, ¿no? Esa vida se fue como achicando cada vez más, ¿no? Generándose, ¿no? Las viviendas más pequeñas, los lugares más pequeños, los núcleos familiares básicos, ¿no? Todo fue también parte de una industrialización, ¿no? La vida más del campo a la ciudad, generando unas cuestiones. Irma que avisó que no podía llegar este, que todo eso es también una producción capitalística. O sea que ujú, incluso podemos decir que el plano edípico ni siquiera es muy universal ni eterno, sino que tiene una invención bastante reciente. claro. Es el plano familiarista del núcleo familiar básico tiene más o menos un siglo de antigüedad, Sí, 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 por lo menos en Europa occidental. sí, sí, sí. Y que se ha también colonización mediante multiplicado por estos Mm, lares, ¿no? mm. Sí, uno pues incluso, bueno, podría pensar, no sé si Deleuze y Guattari o Rolnik lo dicen en estos términos como, pero que de cierta forma Freud como que colonizó el inconsciente, Claro. depositando esta impronta familiarista. Y sí, y sí, fue también probablemente el afán cientificista de Freud, ¿no? Mm, ¿No? sí, Médico, neurólogo, que quería también generar una práctica que tuviera una, un reconocimiento desde el punto de vista científico, ¿no? Freud se enojaba mucho cuando le decían no es ciencia lo que vos haces, ¿no? sí, sí. Le dicen no es ciencia, ¿no? La papá. Todo eso, Freud le enojaba mucho. Entonces, bueno, digamos que el, entre comillas, descubrimiento de Edipo y de su Edipo y del Edipo de los demás, generó esa cuestión de, esta es la clave, ¿no? También, papá. Este, entonces, bueno.
Edipió el inconsciente, sí, claro, evidentemente, ¿no? sí, Este, un inconsciente que ya venía siendo pensado, ¿no? Por filósofos y otros, poetas y demás, que de hecho Freud toma muchas de esas lecturas, ¿no? Nietzsche, Schopenhauer y otros. Este, eh, y bueno, él ve esta parte, ¿no? De hecho, ahí las luchas en el propio psicoanálisis también van generando visiones opuestas, ¿no? Más moralistas en Adler, más religioso-místicas en Jung, ¿no? Y después van apareciendo otros a lo largo de la historia, ¿no? Tal vez Wilhelm Reich, más, que se animó un poquito a más cosas con la lectura sociohistórico-política que hacía también, ¿no? ujú, Si bien también ahí Deleuze y Guattari le cuestionan esta parte de que le costaba para Reich unir lo que pasaba con los deseos, sobre todo a nivel de lo irracional y demás, conjugarlo con el plano de lo industrial económico, ¿no? Se le escapaba ese plano, y hacía una separación, sociología, psicoanálisis, por decirlo de un modo, sí, justamente le faltó eso, ¿no? Dicen Deleuze y Guattari para captar, desde el modo que captan Deleuze y Guattari la cosa, la producción en el deseo en la producción, ¿no? Toda esta cuestión ujú, de que es una sola libido, económica, sí, industrial, histórica, deseante. Este, ujú, esa cuestión en Reich faltó, pero Reich tenía una visión muy clara en ese plano de que lo social en lo subjetivo estaba, ¿no? claro, Como importante, ¿no? ujú, Así lo muestra su psicología de masas del fascismo y bueno, sus intervenciones y demás en la escuela de Frankfurt, ¿no? Uno de los pioneros ahí en esa escuela, que ujú, hasta el día de hoy piensa estas cuestiones, ¿no? sí, De qué pasa a nivel social, ¿no? En una escuela fuerte ahí de filosofía y sociología política. ujú, Otro al respecto que también puede ser interesante, si bien también se iba a cuestiones un poco míticas a veces, pero también tenía un ujú, pensar sobre lo real interesante, era Erich Fromm totalmente. también. ¿Eh? Ah, pensé que ibas a referirte a Reich. Yo me estaba No, acordando Erich de... Fromm también, Reich También, ya lo había sí, sí, mencionado. Erich Fromm, otro, ¿no? polémico en algunas cosas, Y pero obvio, sí, sí, obvio que sí, 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 pero también tenía una visión muy clara de cómo lo social histórico, sí, porque también estaba en esa escuela, ¿no? Por algo, la escuela de Frankfurt fue un generador en esto, ¿no? sí. Como Marcuse también, en fin, tantos Yo me otros. estaba acordando de Reich, que creo que en Psicología de las Masas él decía, en la primera parte del libro, que hacía como eh, como esclarecimiento, por así decirlo, o como que le da vuelta al término o a esta idea del principio de realidad de Freud, y él dice, bueno, pero el principio de realidad es de la realidad de la burguesía, o sea, de la realidad de la ideología dominante que impone una forma de ver el mundo, y que ese principio de realidad no es neutro, no es objetivo, sino que es la realidad de una clase dominante. Eso como que me explotó la cabeza. Exacto. Sí, Eso es lo que milagroseamos, eso es el capital que milagroseamos, claro, ¿no? Como dicen por ahí en parte de Leslie Guattari, transmite también Gabo Varela con el libro de Emi, El goce sí, del capital, bueno, tiene que ver con eso. sí, sí, sí. Es en buena parte eso, ¿sí? Sí. Leí eso y Este, fue como, uff, lo dicen, a ver, lo habíamos leído no hace mucho en Deleuze y Guattari también, ¿no? Cuando ellos empiezan a hablar de cómo Marx describía que los primeros capitalistas sabían lo que hacían, ¿no? mm, En cuanto a lo que estaban confeccionando y estaban regulando
en el plano de lo social y por ende imponerle a los demás, ¿no? Cuando se da el Claro. cambio de lo realístico, monárquico, al plano del predominio de la burguesía, el proyecto de la burguesía comienza a andar, ¿no? Esto de, bueno, tenemos que hacer andar esto de la plata, tenemos que hacer andar esto de los bancos, tenemos que generar ahora que está el capital es lo importante, este, que tenemos que darle libertad al individuo, pero para que crea que es libre, pero en realidad tenemos que generar trabajadores y los necesitamos por ende libres, etcétera, ¿no? Ujú, Eh, Estaban inventando ahí la individualidad como trabajo. Este, o sea, hay toda una serie de invenciones que hace la burguesía que van generando este sistema en el que estamos, ¿no? Desarrollan básicamente, ¿no? Este cuerpo sin órgano social en el que estamos metidos y que se va moviendo y mutando, pero que es ¿sí? El famoso, como dicen ellos, cuerpo sin órganos del capital. ujú. Sí, así es. Bueno, me tengo que atender una paciente ahora, 8:30. Bien, dejamos entonces, Seba. Y bueno, seguimos con psiquiatría materialista en la próxima. Así que bueno, Así es. esperemos que en la próxima estén los demás compas. Ojalá, sí. Bueno, Bueno, abrazo grande, Pedro, Seba. buena semana. Igualmente para vos, que estés bien. Igual, chao, chao.